La Voz de América presenta. Estados Unidos confirma presencia de soldados norcoreanos en territorio ruso, asegura que están siendo entrenados. Desde Arabia Saudita, el secretario de Estado promueve el fin de la guerra en Gaza. Texas demanda al gobierno Biden alegando que no apoya apropiadamente a verificar si los inscritos para votar son estadounidenses. Y en nuestra serie La clave del voto hispano, la odisea para acceder a vivienda, una de las preocupaciones de los electores en California. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estados Unidos encendió las alarmas al confirmar que soldados norcoreanos están en Rusia en medio de la guerra contra Ucrania. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó desde Roma que el gobierno cuenta con evidencia. Jacopo Luzzi se encuentra en la casa en directo con nosotros. Jacopo, ¿qué más ha revelado la administración Biden sobre el tema? Bueno, Yasmín dijo que estamos hablando de 3.000 soldados que llegaron a Rusia a mitad de octubre y actualmente se están entrenando, como tú dijiste. Según Estados Unidos, es posible que Moscú utilice a los norcoreanos contra las fuerzas ucranianas que controlan la región rusa de Kursk. Nada está aún claro, pero es una probabilidad muy alta que preocupa seriamente a Washington. Casa Blanca dijo que hablará con China sobre este asunto, pero es demasiado pronto para saber qué impacto tendrán estos soldados. Estados Unidos dijo por primera vez que tiene evidencia de que soldados de Corea del Norte se encuentran ahora en Rusia para posiblemente ayudar a Moscú en su guerra en Ucrania, algo que representaría un cambio importante en el esfuerzo ruso por ganar la guerra. Funcionarios estadounidenses dijeron que aún desconocen su objetivo final, pero calificaron la necesidad del presidente Vladimir Putin de contar con mercenarios norcoreanos como una señal de gran desesperación. Me han oído hablar de las importantes bajas que ha sufrido en los últimos 2 años y medio, y esto es un indicio de que puede estar en más problemas de los que la mayoría de la gente cree. Según Estados Unidos, 3.000 soldados ya se están entrenando en Rusia, hasta llegar a 10.000 efectivos en diciembre, como advirtió Corea del Sur. El gobierno ucraniano sostiene que los soldados se moverán hacia Ucrania en los próximos días. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que no está aún claro a dónde se dirigen ni en qué se están entrenando exactamente, pero si entraran en guerra, Son objetivos legítimos y el ejército ucraniano se defenderá de los soldados norcoreanos de la misma manera que se defiende de los soldados rusos. Por lo tanto, la posibilidad de que haya soldados norcoreanos muertos y heridos luchando contra Ucrania es absolutamente real. El Kremlin no hizo comentarios de inmediato. Hasta ahora Moscú y Pyongyang han negado cualquier envío de soldados norcoreanos. Según expertos, Vladimir Putin busca nuevas fuerzas para seguir con su guerra, mientras Kim Jong-un, el líder norcoreano, ve la guerra en Ucrania como una vía para salir de su aislamiento geopolítico. Frente al resentimiento interno por las enormes bajas que ha sufrido Rusia, más de 600.000 muertos o heridos según estimaciones del Pentágono, Vladimir Putin ahora recurre a fuerzas mercenarias, incluso las suministradas por el mismo país, Corea del Norte, que le ha vendido más de 1 millón de proyectiles de artillería, muchos de ellos defectuosos. Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Bien, y el secretario de Estado Antony Blinken viajó hoy a Arabia Saudita, donde fue recibido por el príncipe heredero. Ambos discutieron la urgente necesidad de poner fin a la guerra en Gaza y liberar a todos los rehenes de Hamás. Carolina Valladares en directo. Carolina, tú tienes los pormenores. Adelante. Yasmín, con este ya son 11 los viajes que ha realizado el secretario de Estado Antony Blinken, por el momento sin éxito, a Oriente Medio en busca de ese ansiado acuerdo de paz. Ayer estuvo en Israel, presionó en ese sentido al primer ministro Benjamin Netanyahu, hoy ha estado en Arabia Saudita, seguirá yendo a Qatar, Reino Unido, pero aquí lo importante es que el tiempo se le agota a la administración Biden, quedan 13 días para las elecciones y en función de quién gane, pues podría cambiar la política de Estados Unidos hacia la región.
En un redoblado esfuerzo de la administración Biden por poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, el secretario de Estado Anthony Blinken prosigue un día más con su gira por Oriente Medio. Este miércoles recaló en Riad para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Ambos discutieron la necesidad de instaurar la paz en Gaza y garantizar la liberación de todos los rehenes. Se trata del primer viaje de Blinken a la región desde que Israel abatió al líder de Hamás. En el espacio de un año ha conseguido desmantelar la capacidad militar de Hamás, ha destruido gran parte de su arsenal, ha eliminado a sus altos dirigentes, incluido, más recientemente, Yahya Sinwar. Esto ha tenido un gran costo para los civiles palestinos en Gaza. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero. Antes de su llegada a Riad, Blinken repitió que Estados Unidos rechazaba cualquier ocupación israelí de Gaza y dijo que Netanyahu le había asegurado que Israel no tenía tales planes, a pesar de la presión de muchos miembros de su propio partido para permitir el regreso de los colonos. Mientras el ejército israelí continuó un día más sus ofensivas en Gaza y Líbano, sin aparentes intenciones de poner fin a la guerra y lanzando un mensaje a sus enemigos en la región. En todas partes intentaron hacernos daño, pagaron un alto precio, y quien soñó en Gaza con derrotarnos hace un año, hoy no está en ese sueño después de que ya no hay Sinwar y una larga fila en la cima. El viaje es el último gran impulso de paz de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre que podrían alterar la política estadounidense en Medio Oriente. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y en medio de los esfuerzos del secretario Blinken para frenar el conflicto en el Medio Oriente, Israel atacó objetivos de Hezbollah en la ciudad antigua libanesa de Tiro. Joan Cabasés con el reporte desde Beirut. El ejército israelí bombardea hoy con fuerza el corazón de la ciudad de Tiro, la cual alberga ruinas romanas a las que la UNESCO considera patrimonio mundial. Se trata de la ciudad más poblada del sur del Líbano, con unos 200.000 residentes, pero el municipio también acoge en viviendas y en colegios miles de personas de municipios fronterizos que habían sido expulsadas por las bombas durante los 12 meses anteriores. Israel ha lanzado una orden de expulsión por la mañana exigiendo la evacuación de un barrio céntrico de la ciudad y enseguida se han visto escenas de desesperación. Los equipos de defensa civil y de paramédicos de Líbano, con más de 100 bajas por misiles israelíes desde octubre de 2023, han patrullado la ciudad asegurándose de que todo el mundo hubiera recibido el aviso israelí. Israel asegura, sin aportar pruebas, que la zona bombardeada acogía centros de comando de Hezbollah. Ahora se espera que la ofensiva contra Tiro provoque la llegada de multitud de personas a Beirut, donde ya hay miles que pasan las noches en las calles o en las playas de la ciudad. Mientras, los combates continúan en el resto del sur del Líbano. Israel bombardea múltiples posiciones de forma simultánea y la milicia libanesa dispara contra lugares dentro del Líbano y en el norte de Israel, donde las tropas israelíes están desplegadas. De hecho, el ejército israelí dice haber interceptado solo durante el día de hoy 5 aviones no tripulados. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Beirut. En medio de la contienda electoral, Texas está demandando al gobierno federal por supuestamente no apoyar la verificación de nacionalidad de los votantes. Laura Sepúlveda nos amplía este tema y el recorrido de los candidatos en los estados indecisos. El fiscal general de Texas interpuso una demanda al gobierno Biden un día después del inicio de la votación temprana. Alega que ese estado no recibe suficiente apoyo federal para verificar que casi 450.000 tejanos inscritos para votar son estadounidenses. Si bien las leyes federales y estatales prohíben a los no ciudadanos votar, la ley federal paradójicamente crea una oportunidad para que los no ciudadanos se registren ilegalmente para votar. El gobierno federal no ha reaccionado a la demanda, no única en el marco electoral. Central Park Five, un grupo de hombres exonerados de la violación y agresión a una mujer en Nueva York en 1989, han tomado acción legal contra el nominado republicano Donald Trump por difamación, cuando en el debate presidencial se refirió al caso asegurando que habían cometido el asesinato y habían aceptado responsabilidad frente al crimen,
lo que aseguran les ha acarreado amenazas. Estamos exonerados porque el verdadero autor confesó y el ADN lo demostró. Ese tipo sigue defendiendo el veredicto original de culpabilidad. Él desestima las pruebas científicas en lugar de admitir que se equivocó. Trump, quien no ha reaccionado a la demanda, en sus eventos sigue dedicando fragmentos de su discurso a la nominada demócrata Kamala Harris, criticando una pasada entrevista. Ella no sabía dónde diablos iba. ¿Bebé? ¿Consume drogas? No lo sé. El nominado a la vicepresidencia por los demócratas, Tim Walz, votó de manera temprana junto con su familia este miércoles en Minnesota y al ser cuestionado por presunta desinformación rusa frente a las elecciones, respondió: No tengo nada que decir sobre desinformación, pero es muy claro que Putin quiere que Donald Trump gane. Donald Trump quiere que Putin gane. Harris asistirá a un evento de la cadena CNN en Filadelfia en el que ciudadanos podrán hacerle preguntas directamente. Entre tanto, Trump visitará el estado de Georgia. Laura Sepúlveda, Voz de América. Escuchen esto, solo el 9% de los hogares latinos en California puede pagar el precio promedio de una vivienda. Así lo revela un reciente informe que pone de manifiesto la urgencia del acceso a la vivienda como una prioridad para los votantes. Exploramos el tema en nuestra serie especial La clave del voto latino. Alex Segura en directo con nosotros. Alex, explícanos cómo está afectando este tema específicamente a la comunidad latina allá en California. Yasmín, te cuento que California es uno de los estados más caros del país, solo superado por Hawái. Y es que la plataforma de compraventa Zillow apunta que cuesta casi $800,000 comprar una casa aquí. Y esto, si lo comparamos con el salario promedio anual en California, que es de unos $79,000, quiere decir que pocos pueden permitírselo. Dado que California tiene la población hispana más grande del país, este tema será crucial para la comunidad. Juan Cisneros, un mexicano que llegó a Boyle Heights en el este de Los Ángeles en los años 90, ha visto cómo su vecindario, con un 97% de población latina, ha cambiado drásticamente. En los últimos años se ha salido de control la renta, más en esta área de aquí de Boyle Heights. Aquí ya no encuentras un departamento por mínimo de arriba de, si es una recámara, $2,000. La Corporación de Asistencia de la Comunidad del Este de Los Ángeles subraya que la falta de acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la comunidad latina en estas elecciones presidenciales, según una encuesta de Unidos US. A mí me gustaría que los políticos escuchen, especialmente con estas elecciones que vienen, que la vivienda sería un derecho para las personas. Muchos políticos no lo ven como un derecho, lo ven como una manera de seguir haciendo dinero y dinero. Desde el ámbito local, el concejal de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez, pide una mayor intervención federal para enfrentar la crisis de vivienda. Estos son asuntos que siguen siendo una plaga para nuestra comunidad y seguimos haciendo esa demanda así, especialmente en una elección tan importante como esta. La situación es tan preocupante que una encuesta de Mi Familia Vota y Unidos US refleja que el 60% de las familias latinas aquí en California cree que o se está considerando que podría mudarse fuera del país, del estado por culpa de estos altos precios. Sin duda, este tema será crucial de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Preocupante, Alex, y desafortunadamente ese es el panorama para muchos hispanos en otras ciudades y estados del país. Gracias. Bien, y la clave del voto hispano está en nuestra página web vozdeamerica.com. Lo invitamos a escanear el código QR en pantalla para explorar los reportajes de nuestros periodistas de La Voz de América que analizan desde varios estados los desafíos que enfrentan los candidatos para captar el voto hispano. Y a medida que se acercan los comicios y ante el aumento de ataques a periodistas aquí en Estados Unidos en años recientes, las salas de redacción ahora capacitan a sus comunicadores en temas de seguridad para la cobertura de este evento electoral el 5 de noviembre. Cristina Caicedo Smith y Liam Scott tienen la historia.
En un edificio de oficinas en Rosslyn, Virginia, un grupo de periodistas se prepara para cubrir las elecciones estadounidenses. Pero su capacitación no versa sobre estados claves ni encuestas. Se centra en cómo mantenerse seguro en los planos físico, digital y emocional. La IWMF inició la nueva iniciativa Safety Across America porque tenemos la experiencia de las últimas elecciones y sabíamos que los incidentes continuarían en estas elecciones y probablemente serían incluso más graves. La hostilidad dirigida a los periodistas durante la insurrección del 6 de enero de 2021 y un aumento en los ataques a los medios llevaron a la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas a llevar esta capacitación a lo largo del país. La capacitación es oportuna, asegura Kristen McCudden, editora en jefe de la organización US Press Freedom Tracker, la cual ha monitoreado en el último año el aumento de agresiones, arrestos y ataques a los medios. Hemos visto un gran número de periodistas agredidos este año, 68, casi 70 periodistas agredidos. Estos acontecimientos provocaron un enfoque más proactivo por parte de las salas de redacción de Estados Unidos, donde el hilo conductor es que los periodistas deben estar preparados. Esta formación es una oportunidad maravillosa para que nosotros como periodistas aprendamos algunas de esas herramientas y algunos de esos intangibles que quizás no conozcamos o que necesitamos actualizar. Y no solo es la cobertura de las elecciones y las protestas lo que puede ser peligroso. Cada cobertura en Estados Unidos se ha convertido en un tema polarizador y por lo tanto se ha convertido en un tema peligroso. La capacitación alcanzó a 600 periodistas en 11 estados y con el aumento de la hostilidad hacia los medios, los talleres en seguridad son una necesidad para los periodistas, según sus organizadores. Con Liam Scott, Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y en instantes, Chicago anuncia cierre de albergues para inmigrantes. Les contamos cómo afectará esta decisión a solicitantes de asilo y a personas sin hogar. Una elección presidencial que hará historia. La población está ahí, pero no se conecta del todo. Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo. Que haya una oportunidad de empleo para nuestras mujeres, los hombres. Tienen que venir como debe un reglamento. Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano. Este es uno de los estados decisivos en todas nuestras plataformas. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. La alcaldía de Chicago anunció un cambio significativo en su enfoque de vivienda temporal, cerrando albergues para inmigrantes. La decisión contempla una nueva solución para los desamparados. Enrique García Fuentes tiene la información completa. A finales del presente año, albergues para nuevos inmigrantes como este en el suroeste de Chicago serán desmantelados o simplemente cerrarán sus puertas, debido a una reducción en la llegada de inmigrantes en busca de asilo y una falta de recursos. La alcaldía anunció el cierre de albergues para inmigrantes y la creación de un sistema de vivienda temporal
para inmigrantes e indigentes de la ciudad. Ahora podemos pasar de la respuesta a una crisis a gran escala a un enfoque equitativo y estratégico más rentable que aborde la falta de vivienda para todos los que necesitan apoyo. Cerca de 5,000 inmigrantes aún pasan la noche en estos albergues. El invierno pasado, 16,000 inmigrantes pernoctaban en refugios que opera la ciudad y organizaciones comunitarias o religiosas. Este inmigrante venezolano dice que a sus paisanos les avisaron que tendrán que llevarlos a otro lugar en cuestión de días. Parece que no están en condiciones para el frío, pues soportar el frío. Es lo que yo oigo de la persona que viene todos los días ahí. Ajá. ¿Usted tiene conocidos ahí dentro? Sí. O sea, paisano, pues. Sí. Los conocí estando yo aquí en este lugar. El gobierno local informa también que está preparado para apoyar a inmigrantes con asistencia en el pago de su renta y otros recursos. Con el anuncio, Johnson elogió los esfuerzos de su administración y la colaboración de autoridades del condado Cook y del estado de Illinois. Pudimos crear la infraestructura y los medios para apoyar a los casi 50,000 hombres, mujeres y niños que llegaron a Chicago en el transcurso de los últimos 2 años. El nuevo sistema de vivienda temporal integral entra en efecto en enero próximo con un total de 6,800 camas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. En otra información, a pesar de que los procesos penales contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora continúan, representantes de organizaciones de periodistas celebran su excarcelación como un avance significativo hacia la libertad de prensa. Eugenia Sagastume nos trae el reporte. El gremio periodístico considera que la liberación condicional de José Rubén Zamora es un buen paso en la lucha por la libertad de prensa, pero persiste un sabor agridulce por las secuelas que ha traído la persecución penal contra el periodista. Felices de que él esté de nuevo con los suyos, no del todo, porque sabemos que sus hijos tuvieron que salir al exilio. Hemos visto morir un medio de comunicación. En el ámbito internacional, la organización Reporteros Sin Fronteras reitera que es absurdo el proceso que enfrenta Zamora por presunto lavado de dinero y que atenta contra la labor del gremio periodístico. La prisión de José Rubén Zamora era como si fuera una especie de monumento a la violación del derecho a la libertad de prensa en Guatemala, a la criminalización del periodismo en Guatemala. Entonces, su liberación sí seguramente representa un avance significativo. Sin embargo, esperan la plena y total liberación de José Rubén Zamora y advierten de la difícil situación que se vive en Guatemala para el ejercicio periodístico. En comparación a otros países de América Latina, la situación de Guatemala es difícil, no es una situación buena para el ejercicio del periodismo, tenemos desafíos estructurales. Agrega que hay expectativa de que las condiciones mejoren con el respaldo del gobierno de Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Al volver, en el limbo están más de 200,000 nicaragüenses en Costa Rica a la espera de convertirse en refugiados. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta
Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Más de 200.000 nicaragüenses permanecen en el limbo en Costa Rica a la espera de que el Estado les otorgue el estatus de refugiado. Han llegado desde que se desató la crisis en el 2018 en su país, como nos informa Donaldo Hernández. Más de 200.000 nicaragüenses que huyeron de la crisis sociopolítica iniciada en el año 2018 siguen a la espera de que Costa Rica apruebe su solicitud de refugio. Esta cifra representa más del 90% de los casos que quedan por resolverse, según explica la jefa de la unidad de refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica. Son aproximadamente 20.000 personas en general a las que se les ha dado la condición de personas refugiadas. De acuerdo con el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, la mayoría de los solicitantes de refugio en realidad son migrantes económicos. Si la persona no encuadra en lo que la definición de refugio nos da, no podemos reconocer el refugio. Una postura contraria a la de organizaciones de derechos humanos, que consideran que miles de personas han abandonado Nicaragua por razones políticas. La Dirección de Migración de Costa Rica actualmente atiende un promedio diario de 100 personas, pero defensores de los derechos de los migrantes advierten que esa atención no es suficiente. Hablamos de que diariamente se podrían atender a 200 personas en unidad de refugio, de la comunidad desplazada forzada en Costa Rica, en especial la comunidad nicaragüense, que sabemos bien de que es un 90% de la población que solicita refugio en Costa Rica. Ante el panorama de los nicaragüenses en Costa Rica, miles han aplicado al programa Movilidad Segura, que les permite reasentarse en España, Canadá o Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. El estadio de los Dodgers se iluminó de azul en tributo a Fernando El Toro Valenzuela, quien falleció este martes a los 63 años en un hospital de Los Ángeles, aunque no se conoce la razón. Fernando es considerado el mejor lanzador mexicano en la historia de las Grandes Ligas por su histórico desempeño desde su debut en 1981, cuando desató la Fernandomanía, un fenómeno que capturó los corazones de millones durante la década de los 80. Y cuando regresemos, lo inimaginable, LeBron James y su hijo Bronny marcan un hito al debutar juntos en la NBA. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. En un momento histórico para la NBA, LeBron James y su hijo Bronny debutaron como la primera pareja padre e hijo en jugar juntos en un partido de temporada regular. Juntos llevaron a Los Ángeles Lakers a una victoria de 110-103 sobre Minnesota Timberwolves. Los asistentes enloquecieron al ver entrar a la cancha a Bronny junto a su padre. Este momento marca no solo un triunfo personal para ellos, también un capítulo significativo en la historia del baloncesto. Con esto me despido.